Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:09. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que es una producción de Noticias Monumental y que busca hacer debate, profundidad, análisis de temas que son importantes en Costa Rica y el mundo. Hoy tenemos un programazo, estoy seguro. Vamos a empezar con la sección de Vivir Bien para responderle consultas durante unos 10-15 minutos a través del 905-222-0000 y después entraremos a analizar el borrador de plan fiscal, el borrador del plan fiscal que ha presentado el gobierno de la República. Tendremos mesa llena hoy, estará don Carlos Vargas de Tributación, estará don Otón Solís del PAC, don Otto Guevara del Movimiento Libertario y el representante de Deloitte con nosotros, don Germán, que siempre se me da el nombre de don Germán, que es experto en temas fiscales de Deloitte, estará con nosotros esta tarde en cuestión de minutos, don Germán Morales. Y bueno, no quiero dejar de señalar, hoy es el último programa de Alexander Rivera con nosotros, nuestro jefe de información, a quien le agradezco profundamente el trabajo que ha realizado durante estos años, durante los últimos meses también en Matices. Alex, y de todo corazón, y creo que la audiencia lo señala también, los mejores éxitos. Muchas gracias, Randall. Buenas tardes también a todos los que nos escuchan, Isel. Y hoy me despido de una empresa que más que una empresa en los últimos 4 años ha sido mi segundo hogar, y me despido de compañeros que más que compañeros en estos 4 años han sido grandes amigos. Uno siempre se pone emotivo, pero bueno, me llevo toda la satisfacción de tener una audiencia que siempre ha sido crítica y que siempre nos ha exigido el mejor de los del periodismo, y estoy seguro que nos seguiremos viendo. Muchos éxitos, de verdad. Muchas gracias. Y de todo corazón, en realidad, Alex siempre ha mantenido muy buena relación con todos los compañeros de redacción, ha sido un buen jefe de redacción, del cual hemos aprendido un montón. Alex, muchísimas gracias, y yo sé que desde donde esté vamos a seguir aprendiendo un montón y vamos a tener en contacto y vamos a darle seguimiento a todo ese trabajo que usted va a estar haciendo. Muchas gracias, me voy eternamente agradecido con la empresa por abrirme las puertas hace 4 años y con todos y cada uno de ustedes. Estoy segurísimo que los voy a extrañar, pero nos seguiremos viendo en el camino. Sin duda alguna. Suerte. 2 de la tarde con 11 minutos. Sí, quito la suerte y doy los éxitos de Isel. Muchas gracias. Es una persona muy exitosa. Muchas gracias. Vamos a presentar la sección de Vivir Bien antes de darle a don Hermes Alvarado, el gerente general de Benevital, la bienvenida a los micrófonos de Matices. Les recuerdo que hemos habilitado ahora 2 días por semana, los miércoles en la emisión de noticias y los jueves o viernes en Matices, porque teníamos una cantidad inmanejable de llamadas con consultas sobre pensiones. Así es que si usted tiene preguntas sobre su pensión, sobre la pensión de su mamá, de su papá, de sus hermanos, sobre las cuotas que tiene, en este instante abrimos el espacio para que durante 10-12 minutos usted nos plantee sus consultas al 905-222-0000. Ponga su futuro en las mejores manos. Benevital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. 2:12, ahora sí está con nosotros don Hermes Alvarado. Don Hermes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, y aprovecho para unirme a la despedida de Alexander, ¿verdad? Que he tenido el gusto de compartir con él prácticamente el último año, así que mis mejores deseos en este nuevo proyecto laboral. Muchas gracias, don Hermes. Ahí me llevo todos esos consejos de Benevital, con todas las metas también, para que todos mis familiares opten por una de estas pensiones. Perfecto. Bueno, ya está sonando el 905-222-0000. Vamos de una vez con llamadas. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, Manuel Ávila de Orotina. Don Manuel, gracias por llamarnos. Adelante con su consulta. Gracias, yo tengo, me faltan 10 años para pensionarme. He cumplido con todas las cuotas, casi desde los 14 años que trabajo, pero estoy preocupado porque la pensión que siento que me va a llegar va a ser una
una gotita con respecto a mi salario. Mi salario es alrededor del 1.500.000 colones ahora. Entonces quería preguntar si todavía es tiempo de que haga una pensión complementaria y más o menos cuánto sería lo que me tocaría de pensión cuando me toque dentro de 10 años. Don Manuel, cuando usted dice que le faltan 10 años es porque tiene 55. Sí, señor. Ok, ¿usted aporta a la caja? Sí, señor. ¿Y aporta una pensión complementaria? Sí, señor. Ok. Lo que no tengo es una pensión adicional. Sí, una voluntaria. ¿Pero qué es en línea, don Hermes? Sí, bueno, Manuel, usted va a llegar muy sobrado de cuotas, probablemente porque de los 14 me indica que aporta al régimen de invalidez, vejez y muerte. En realidad usted se estaría pensionando a los 61 años, 11 meses, no a los 65, entonces le falta menos tiempo. A ver, la primera buena noticia de la tarde. Para que lo tome en cuenta. Nunca es tarde para abrir un plan de pensión voluntaria. Creo que está en una buena edad cercana para aumentar su futura pensión, porque recordemos que el plan de pensión voluntario lo que busca es que madure en 5 años y medio. Claro. Y está en una buena época para realizarlo, ¿verdad? Claro, porque el de la caja es como un 60%. Don Manuel tuvo la transparencia de decirnos que ganaba 1,5 millones. Sí. Eso andará con 800.000 colones de la caja, más 20% de pensión complementaria obligatoria, iría por 1 millón de colones, 1.100.000, y le falta un piquito ahí, sí, que yo aprovecho, que lo aprendí don Hermes, el FCL, don Hermes, que sea el otro año. El Fondo de Capitalización Laboral, que sea el otro año, podría ser un buen capital semilla para aportar extraordinariamente en un plan de pensión voluntario, ¿verdad? Si no lo necesita la familia, esa es una buena inversión para una persona que está tan cercana a la pensión, ¿verdad? Perfecto, don Hermes. Don Manuel, muchas gracias. Gracias a don Manuel Ávila, que era la primera llamada de esta tarde. Y seguimos con la línea abierta, al 905-222-0000. Si usted tiene consultas sobre pensiones, que son bastantes las que nos ingresan siempre que nos acompaña don Hermes del BN Vital, pues está completamente abierta. Don Hermes, tenemos una llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, Freddy de Grecia. Don Freddy, adelante con su consulta, gracias por llamarnos. Muchísimas gracias. Mire, la consulta es, igual que el compañero que llamó antes, bueno, yo trabajo ahora en forma independiente. Sí, estoy asegurado también desde los 18 años, y entonces, en este caso, el hecho de que se tome la pensión, estamos hablando que para efectos, en este caso tengo 52 años, voy a llegar también, gracias a Dios, sobrado en el tema de lo que son cuotas, pero ahí a la hora de ser yo trabajador independiente y que me asegure, voy a llegar van a tomar en cuenta los últimos 60 meses de salarios para sacar el cálculo de la pensión. No, esa metodología cambió hace 8 años, don Freddy, y el cálculo se realiza con los últimos 20 años de salarios traídos a valor presente de acuerdo con el índice de inflación, ¿verdad? Ok, pero entonces una consulta más. Dentro de mi trabajo he sido muchas veces asalariado, la mayoría. Entonces, cada uno de esos salarios de los 20 años se va a traer a valor presente para efectos de que se tome el 60% de ese valor presente en el momento de la pensión. Es correcto, el cálculo lo realizó mentalmente muy bien. Perfecto. Sí. Está bien, gracias. Con todo gusto. Bueno, y siguen sonando la línea telefónica 905-222-0000. Les recordamos que hemos extendido el espacio de asesoría en pensiones con don Hermes Alvarado, gerente de Benevital, y ya tenemos una nueva llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Guillermo Heredia. Adelante, don Guillermo. Una preguntita para don Hermes. Don Hermes, yo soy pensionado, tengo 2 años y tengo una pensión complementaria con el Banco Popular. Una pensión complementaria. Yo la otra vez oí en un programa que uno tenía derecho a deducir algún monto de la pensión complementaria porque yo pago renta, pero yo fui al banco y me dijeron que yo no tenía ningún derecho, por si cabe la pregunta en el espacio suyo. Muchas gracias. Sí, don Guillermo, me espera un momentito para hacer una consulta. Cuando usted habla de una pensión complementaria, ¿es una pensión complementaria
obligatoria porque es asalariado o porque tiene una pensión voluntaria? No, yo la pago voluntaria porque yo ya soy pensionado y la seguí cotizando al banco. Ok. Bueno, aquí lo que cambia es la condición de que él es pensionado, don Guillermo. Entonces usted no paga impuestos sobre la renta. Sí pago. Sí paga impuestos sobre la Sí, porque renta. la pensión mía es un poquitillo, no es muy alta, como la de los banqueros, pero sí pago. Acuérdese que don Hermes es banquero. Se lo perdono porque es de Heredia y yo soy herediano. No, sin ofender. Bueno, Más bien podría revisar sí. Que le pida que le revisen su pensión porque no debería pagar renta, ¿no? Es que sí, don Guillermo, ¿usted tiene dónde anotar? Sí, voy a conseguirme aquí un papelito. Porque le voy a dar mi dirección electrónica porque esto es un caso muy particular. Claro. Y no quisiera hablar en abstracto, sino darle la mejor asesoría posible. Como siempre la dan ustedes. Sí, porque don Eres, ¿verdad que cuando hay pensiones que pagan renta? Cuando pasan de cierto monto. Sí, pero son muy excepcionales. ¿Tiene dónde anotar, don Guillermo? Sí, aquí tengo el... Mi dirección electrónica es H. Heredia. H. Heredia, Alvarados. De los Alvarados de Heredia, sí, Alvarados, @, las siglas del Banco Nacional, BNCR. BNCR, Banco Nacional, BNC. BNCR.fi de financiero. .fi. Y .cr de Costa Rica. Estamos para servirle. Muchas gracias, don Hermes, que Dios me lo bendiga. Es muy bonito el programa, lo mantiene a uno ahí, activo. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Gracias, igual para usted. Son las 2:20. Las 3 llamadas últimas para pasar al tema de fondo y agradeciéndole a don Hermes que esté con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenos días. Sí, buenas, ¿cuál es su nombre? Roy Díaz. ¿Perdón? Roy Díaz. Roy. Le entendí. Buenos días, don Roy. Disculpe. Adelante, por favor. En el caso del MEP, ¿cuánto se puede adelantar la pensión? Perdone, otra vez, es que le oímos muy alto. En el caso del Ministerio de Educación Pública, ¿Sí? ¿cuánto se puede adelantar la pensión o cuántas cuotas son? ¿Es lo mismo o es diferente? Claro. Él trabaja en el Ministerio de Educación Pública y quiere saber si lo puede adelantar y cuánta edad y cuánta cuota. Ok, este régimen es sustituto del IBM y se rige por otras reglas. Me llevo la tarea, don Roy, para traerle exactamente la posibilidad de pensión anticipada y cuáles las cuotas que debe cumplir, ¿de acuerdo? Don Roy, el miércoles a las 11:30 de la mañana, en la segunda emisión de Noticia Monumental, don Hermes trae hecha la tarea. Excelente, bueno. Gracias, don Roy. Buenas tardes. Son las 12:21. Y vamos a recibir una llamada más. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con José de San Pedro. José, un gusto recibirle. Adelante con su consulta. Buenas tardes, don Hermes. Yo tengo 28 años y desde hace más o menos 4 años trabajo de forma independiente y como los que llamaron antes, yo cotizo desde muy joven. Bueno, cotizaba desde muy joven. Ahora dejé de cotizar completamente, no estoy pagando ningún tipo de pensión, pero me preocupa el tema de dónde colocar el dinero. O sea, si voy a hacer un ahorro, una pensión voluntaria con la caja, o si es mejor de una vez irse a un sistema voluntario fuera de la caja costarricense. ¿Cuál tendrá mejor futuro? Bueno, considerando su edad, mi mejor asesoría es decirle que abra un plan de pensión voluntaria, porque va a tener muchas ganancias en virtud de que es una cuenta de capitalización individual y va a ahorrar para su pensión, no va a estar dependiendo, digamos, de que todo caiga en un fondo en común y que eventualmente la pensión vaya con una tendencia futura a la baja. Una pensión voluntaria complementaria es lo que procede en su caso. Eso sí, con la advertencia de que no deje de pagar el seguro de enfermedad y maternidad, claro. ¿Verdad? Perfecto, 2:22. Gracias. Y vamos con la última llamada. Así es, la última llamada que nos está ingresando hoy. De igual forma, a las personas que quedaron pendientes a hacer consulta les invitamos porque el próximo miércoles y también en 8 días en Matices y el miércoles en la emisión de Noticias Monumental tendremos nuevamente la asesoría en pensiones. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Francisco Brenes de Cartago. Adelante, don Francisco. Muchas gracias. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 2 trabajos.
Uno es en propiedad, digámoslo así, y otro es, doy clases en la universidad en los 2 semestres del año. Tengo unas cuotas en el régimen del magisterio y las otras, que son mucho más, 28 años en una empresa, y esas cuotas, la consulta es la siguiente: si en esa condición yo puedo mejorar el monto de mi pensión. Esa es la primera. Y la segunda es que yo tengo, voy a cumplir 55 años y 28 de trabajar en la empresa esa, y 86 cuotas en el magisterio. La consulta es que si yo me puedo pensionar antes o no. Muchas gracias. Gracias. Con todo gusto, don Francisco. Bueno, usted tiene consolidado el derecho en el régimen de invalidez, vejez y muerte, porque tiene más de 300 cuotas y si ya aportó durante 28 años. Usted puede seguir aportando a la caja porque la lleva muy adelantada, y para mantener por lo menos el valor del dinero en el tiempo con una cuota mínima. En el Magisterio Nacional tiene 86 cuotas, ya ahí es difícil que logre consolidar el derecho, y esas cuotas no se pueden trasladar al régimen de invalidez, vejez y muerte, salvo que alguna ley lo permita, pero no. Por ahora no. Por ahora no. De manera que mi recomendación sería, si puede... solo cotizar a la caja. Solo a la caja, y si puede aportar a una pensión voluntaria para mejorar su futura calidad de vida, ¿verdad? Perfecto. 2:25 de la tarde. Vamos a finalizar la sección de Vivir Bien. Quedaron muchas llamadas pendientes. El miércoles a las 11:40 retomaremos la conversación con don Hermes de BN Vital. Don Hermes, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y pongan atención al programa que viene. Ya estoy deseoso de salir para poner la radio. Don Hermes, muchas gracias. Suerte con Heredia este fin de semana. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. El borrador fiscal del proyecto. Otón Solís, Otto Guevara, don Germán Morales de Deloitte y Carlos Vargas de Tributación estarán con nosotros analizando este borrador del proyecto. Vamos a la pausa, regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 31 de la tarde, vamos de una vez al tema de fondo. Ya salimos de todos los cortes comerciales, así que vamos a hablar una hora seguido del tema, porque se lo merece. Son los borradores que ha publicado el gobierno de la República sobre el tema fiscal. Son dos borradores diferentes, uno que tiene que ver con IVA y el otro tiene que ver con impuestos sobre la renta. Quiero agradecerle a nuestros invitados que están aquí hoy en la cabina de Monumental. Don Carlos Vargas es el director de tributación. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes que están en este momento en sintonía, y a todos los a los que nos acompañan hoy en esta actividad para compartir ideas. Gracias, don Carlos. También está con nosotros don Germán Morales de Deloitte, especialista en temas fiscales. Don Germán, ¿qué tal? Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias. ¿Don Germán o don Germán? Germán. Don Germán. Está con nosotros don Otto Guevara, él es jefe de fracción del Movimiento Libertario. Don Otto, ¿qué tal? Muy entusiasmado de poder empezar una discusión ya pública sobre este tema, que nos va a tener ocupados, tal parece, todo este año. Así que este va a ser el primero de muchísimos programas, creo yo, que se va a tener que organizar sobre el tema de impuestos, pero muchas gracias por la invitación. Gracias, espero que me acepte las invitaciones. Todas las que y está don Otón Solís con nosotros, diputado del PAC, exministro de Planificación, economista. Don Otón, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, don Randall, y privilegio estar aquí con tan distinguidas hombres y mujeres, y un saludo a la radio audiencia. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí hablando de un tema que es complejo de entender. Y por eso quiero pedirle a don Carlos que nos explique desde lo macro qué pretenden con estos dos borradores. Don Carlos. Bueno, como usted bien lo decía al inicio... Don Carlos, le ruego. Ahora sí, perdón. Como usted bien lo explicaba al inicio, se trata de dos documentos donde se establece una modificación integral a la ley de impuestos sobre la renta y una modificación integral también a la ley de impuesto general sobre las ventas.
El objetivo de la modificación a la ley de impuestos sobre las ventas lo que busca es pues dar una mayor progresividad en el impuesto, establecer un gravamen a aquellas rentas que hoy en día no están sujetas al pago de impuestos sobre la renta, y también pues llenar una serie de vacíos técnicos que la legislación tiene hoy en día y que generan una litigiosidad pues bastante importante, y un tema de seguridad jurídica que es importante también pues dejar bien claro. En el caso del impuesto general sobre las ventas, hoy en día lo que tenemos es un impuesto al valor agregado a medias, donde se grava en forma general todas las ventas de mercancías y por excepción en las prestaciones de servicio. Los servicios se gravan taxativamente de acuerdo con una lista que está en el artículo 1 de la ley, y el proyecto lo que busca es ampliar la base del impuesto a todos los bienes y a toda la prestación de servicios, y se invierte el principio. Entonces lo que se haría es los servicios que estén expresamente exentos, los bienes o servicios que estén expresamente exentos son los que no estarían gravados con el impuesto. Adicionalmente, pues un tema bastante importante, se llega finalmente a un concepto de deducción financiera que es importante para efectos de poder, de no trasladar vía costos el impuesto de ventas, como ocurre hoy en día en diversos bienes o servicios, al consumidor final, y que estos se puedan ir acreditando a lo largo del proceso productivo. Con lo cual, pues el impuesto se convertiría en un instrumento bastante valioso en materia de control de ingresos para las diversas actividades económicas, porque le da una trazabilidad a todas las transacciones económicas de las personas que prestan servicios o que venden diversos bienes. En términos generales y muy resumidamente, para poder tener un mayor espacio, ese sería, digamos, como los grandes objetivos de la propuesta. Don Germán, yo supongo que ya usted se lo leyó, o por lo menos les dio un vistazo. Sí, un vistazo rápido porque está muy caliente todavía, recién fue informado. Yo quería agregar un poco a lo que decía don Carlos, que sí, el cambio más importante en IVA es que nos incorporan en la base los servicios que hoy no están grabados. Entonces, después de una lista de 22, 24 servicios que eran los únicos grabados, ahora son todos los servicios. Por ejemplo, el servicio más típico y uno de los más importantes en un país que ya está orientado a los servicios es el servicio profesional, que ahora está incorporado a la base y estaría grabado. Esto es un tema importante. Y en el tema de renta, el cambio más importante, como lo decía Carlos, está en que se hace una redistribución más equitativa de las rentas grabadas y vienen a incorporar lo que se llama renta de los bienes muebles y los bienes inmuebles, del capital mobiliario e inmobiliario, que lo que viene es a reubicar principalmente, pero lo novedoso es que nos van a gravar las ganancias de capital, que se generen producto de que yo venda el bien que genere el alquiler o el bien que genere el interés, el bien que genere el dividendo. En la medida que yo venda, por lo tanto, el activo productor de la renta, eso me da una ganancia, esa ganancia es la que se pretende gravar. Aquí lo importante, Randall, tal vez es aclarar un preámbulo de dónde viene, o sea, a dónde estamos hoy cuando nos está llegando esta reforma. Acordémonos que desde el punto de vista tributario, como decía don Otto al inicio, posiblemente aquí nos hemos sentado hace 12 años, cuando inició el gobierno de Óscar Arias, una reforma similar, hace 8, cuando inició el gobierno de don Abel, una reforma similar, y hace 4 años, cuando el gobierno de doña Laura, una reforma similar. O sea, llevamos ya varias veces sentados analizando estas reformas que de alguna forma no han tenido un final feliz. Y eso significa que sí es un tema que viene de atrás. Las leyes que estamos modificando, la de renta es del año 1988 y la ley de ventas es de 1982. Son leyes que se han quedado desactualizadas desde el punto de vista tecnológico y lo que es la esencia del país hoy. Evidentemente es una diferencia sustancial. Agregar que esta reforma que se hace viene producto donde Hacienda ha venido implementando una serie de cambios, fortaleciendo la gestión de la administración tributaria. Recordemos que Hacienda hoy tiene herramientas que no tenía, como es las facultades de fiscalización más agresivas, el cobro más eficiente. Hacienda puede ya perfectamente obligar al contribuyente que pague una vez que se le determina una obligación tributaria, porque se entiende que al determinarle la deuda es líquida y exigible.
y hay un proyecto de ley que está en la Asamblea que está recién dictaminado por los señores, que establece la posibilidad de que Hacienda tome el bien de esos contribuyentes que no paguen una deuda exigible. Es decir, Hacienda tiene ya una serie de medidas que se le han dado desde el punto de vista de gestión y de administración de los impuestos, que tiene herramientas importantísimas para la administración de esos impuestos. Entonces, esta reforma llegaría en ese contexto de herramientas que ya tiene para administrar y recaudar correctamente los impuestos. Hay un ejemplo que a mí siempre me gusta usar, y es que no muchas personas entienden lo que es el IVA. Y es que, por ejemplo, hablando de carpinteros, si un carpintero va a fabricar una silla, tiene que pagar el impuesto del 13% al comprar la madera, el barniz y también los clavos, pero después, a la hora de vender ese producto, el mayorista también debe pagar un nuevo impuesto sobre el valor agregado que le agregó al fabricarlo. Y cuando ese mayorista también vende el producto a un comerciante, debe tributar de nuevo. Entonces, el IVA más o menos es un impuesto que se va cobrando y se va pagando en las diferentes etapas del proceso productivo. Don Otto, pero yo quería preguntarle a usted, porque el movimiento libertario desde campaña se ha opuesto a más impuestos. ¿Cree usted que impulsar el IVA, a pesar de que se use en la mayoría de países de América Latina, sea, o más bien al gravar servicios profesionales, los servicios de estética, los espectáculos deportivos, los conciertos, sirva para poner impuestos injustos a la clase media? Bueno, es importante tal vez repasar un poco en la dirección que planteaba Germán, que ya no es la primera vez que se intenta pasar un proyecto, digamos, ambicioso de impuestos. En el gobierno de don Abel Pacheco, 2002-2006, hubo una intentona. La bancada del movimiento libertario en aquel entonces libró una batalla épica en contra de ese proyecto de impuestos, el cual finalmente fue aprobado en primer debate, y fue la Sala Constitucional la que encontró que en la tramitación se habían violentado derechos de minorías. Luego, el siguiente intento serio de impulsar un plan de impuestos fue en el gobierno de Laura Chinchilla, 2010-2014, y de igual manera nuestra bancada legislativa del movimiento libertario se opuso rotundamente a ese plan de impuestos. Finalmente fue aprobado y luego fue la Sala Constitucional también la que lo echó atrás. Ahorita pareciera que vamos en esa misma dirección. Y creo que en estos momentos los vientos para aprobar un plan de impuestos son todavía mucho menos favorables a aquellos que se vivieron del 2002 al 2006 o del 2010 al 2014. Y básicamente porque tenemos hoy un empobrecimiento masivo de la población, el desempleo va aumentando, pero también le ha quedado evidente a muchísimos costarricenses el nivel de despilfarro del gobierno. Entonces, cuando el gobierno está gastando a manos llenas, hay despilfarro por todo lado, ir a decirle a la gente, mire, le vamos a quitar plata, especialmente a toda la clase media, a través del impuesto de la transformación de ventas en IVA, y luego la extensión de la base, imponiéndole ahora este impuesto a una gran cantidad de servicios que hoy no están sujetos a ese impuesto. Eso va a transferir dinero de todos los costarricenses, especialmente toda la clase media costarricense, los sectores más pobres, hacia el gobierno, para hacer, la pregunta que se haría a todo el mundo es, bueno, ¿plata para qué? Para seguirla dilapidando. Entonces, empobrecernos todos para darle plata al gobierno para que la siga dilapidando. Ese es el contexto en el que se va a discutir este plan de impuestos, y yo desde ya anticipo que no va a ser sencilla su tramitación legislativa. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir la aprobación de este plan de impuestos, estableciendo como condición antes de discutir impuestos. Y de una vez lo dejo claro, o sea, no es que me esté negando a que revisemos toda la estructura tributaria con el propósito de simplificarla y mejorar la forma en que el fisco puede incrementar sus ingresos. Pero lo que estoy diciendo es que antes de discutir impuestos tenemos que hablar de gasto público. Antes de discutir de impuestos tenemos que hablar de límites al gasto y al endeudamiento público. Si usted no le pone una camisa de fuerza al gobernante de turno, hoy es don Luis Guillermo Solís, mañana puede ser Perico Pérez, Perenceja, etcétera. O sea, quien sea, tiene que tener límites, como se da hoy en los países de la OECD, donde hay límites, se le llaman leyes de responsabilidad fiscal, límites que son camisas de fuerza para que quienes gobiernen no abusen del gasto público y del endeudamiento público, que luego lleve a los países a entrar en unas crisis y unas catástrofes financieras tremendas. Entonces,
discutamos responsabilidad fiscal, discutamos disparadores del gasto público, puede ser que llevemos en paralelo una discusión sobre el tema de reformar el sistema, por ejemplo, de impuesto de ventas hacia un impuesto de valor agregado. Nosotros en nuestro plan de gobierno teníamos esa propuesta. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer la transformación del impuesto de ventas a un impuesto de valor agregado, extendiendo su base, dejando fuera educación, salud, acceso a internet, algunos productos de canasta básica, pero nosotros lo planteamos bajando la tasa. En lugar de subirla a 15, bajarla, o sea, ampliar la base y bajar la tasa. Pero eso es una discusión en la que podemos participar, pero luego de que hablemos de responsabilidad fiscal, luego de que ataquemos los disparadores del gasto público, no antes. O sea, darle más dinero al gobierno en estos momentos es agarrar agua, meterla en un estañón lleno de huecos para que el agua se vaya por todos esos huecos y nos deja a todos empobrecidos. Porque ese dinero, acordémonos, ese dinero hoy está circulando en la economía. Está generando empleo, está generando actividad económica. Usted le va a quitar ese dinero a la economía para dárselo al gobierno, para que lo despilfarre. No, muchas gracias. Con el movimiento libertario no cuenten y yo haré todo lo que esté a mi alcance para impedir su aprobación. Don Otto, llega esta discusión en el momento preciso. No sé qué opina de estos proyectos de ley. Yo hubiese esperado que desde el inicio del gobierno, el gobierno hubiese presentado un plan fiscal, tal vez el mismo que habíamos negociado entre la expresidenta Chinchilla y nosotros, porque heredamos un déficit fiscal complicadísimo. El gobierno de Luis Guillermo Solís no ha creado el déficit fiscal, viene de atrás, y urge resolverlo porque el déficit se financia con deuda y la deuda implica pago de intereses, y a mí me da un gran dolor como costarricense ver, por ejemplo, lo que tiene el presupuesto del 2015 para pagar intereses: 921.000 millones de colones. Con esa plata se pueden construir más de una refinería, se pueden construir como 24 estadios nacionales. En Costa Rica hay como 11.000 kilómetros de caminos o carreteras urbanas y rurales asfaltadas. Con esos 921.000 millones se podrían asfaltar 9.500 kilómetros. O sea, casi podríamos duplicar el asfaltado en Costa Rica con ese pago de intereses. Entonces, y entre más crezca la deuda, más hay que pagar en intereses. Y la deuda crece cada vez que hay un déficit. Entonces hay que ponerle un freno a eso. Porque ese dinero, en lugar de estar destinado a pagar intereses, debería estar destinado a construir obra pública, a mejorar la calidad de la educación, a ayudarle a la gente de menores recursos, a mejorar la seguridad ciudadana. Y entonces el tema del déficit no es un tema que nosotros podamos pasar por alto. Efectivamente hay despilfarros en el gobierno, y lamentable en este gobierno continúan algunos despilfarros. Tratamos en la discusión de la ley de presupuesto de meterle un golpecito al gasto innecesario, al gasto que se va en excesos de todo tipo. Lo tratamos de hacer en la Asamblea Legislativa, no se quiso, y yo digo, ahora veo esta situación, entonces es una situación de mal menor, porque lo peor es seguir con el déficit. A nadie le gustan los despilfarros. Igual cuando doña Laura planteó un plan fiscal, yo me metí a tratar de que avanzara y se logró aprobar por una mayoría amplia en la Asamblea Legislativa, se detuvo en la sala cuarta, porque es cierto que hay despilfarros. Si uno supiera que cada nuevo colón pagado en impuestos va a ir a un despilfarro, pues claro que yo me opondría al plan fiscal, pero no es así. No es así, el dinero es fungible. Y entonces decir que porque hay despilfarro y corrupción, que la hay, nosotros entonces nos oponemos a que se financie el Estado, entonces quitémosle todas las contribuciones a la Caja Costarricense del Seguro Social, donde desde el préstamo finlandés han habido corrupciones gigantescas, equipos de ortopedia ahí en el Calderón Guardia, plata botada, hay corrupción en el ICE, recordemos lo de Alcatel. Entonces, ¿qué? ¿Cerramos el ICE o lo vendemos? El plan A es eliminar los desperdicios, hacer recortes, y por el lado del gasto haber reducido un poco el déficit fiscal, pero no se ha hecho. Uno no puede decir entonces ahora que la economía siga con ese déficit fiscal pagando una gran cantidad de intereses. Yo quiero que el Estado haga cosas, creo en el papel del Estado, pero también lo digo con la autoridad moral de haber peleado toda la vida, estar peleando hoy en día
contra los despilfarros que se están haciendo en los entes públicos, en el gobierno central, en las instituciones autónomas, en las empresas del Estado. Y por eso yo voy a estar a favor de este plan, en conjunto con otra serie de proyectos que el gobierno ha presentado. El Ministerio de Hacienda tiene una batería de proyectos, unos ya presentados para combatir el fraude fiscal, un extraordinario proyecto, pero tampoco quiere que se avance en la Asamblea Legislativa. Le tienen algunos diputados como 700 mociones, un proyecto que claro a ciertos sectores no les gusta, porque facilita el cobro, quita mucho del proceso judicial para que el Ministerio de Hacienda administrativamente pueda cobrar impuestos, establece controles cruzados para que ciertos trámites ante municipalidades y bancos no tengan éxito si el que solicita el trámite no está al día con sus obligaciones tributarias. Hay un proyecto de ley para combatir el contrabando. El gobierno está por enviar un proyecto para entrarle a los fondos de caja única. Las instituciones, el nivel de ineficiencia es tal que hay como 700.000 millones de colones, más de 2 puntos porcentuales del PIB, 2.3 del PIB, está en caja única, recursos de presupuestos anteriores que no ejecutan. Y bueno, para que esos fondos los pierdan las instituciones y poder de esa manera tener un manejo más gerencial. Se habla de una ley de responsabilidad fiscal para poner ciertos límites al abuso. Todo eso tenemos que hacerlo, pero evitar que la carga tributaria de Costa Rica es muy baja, de alrededor del 13%, mientras que el gasto público es como 19% del PIB. Eso es una realidad. Y viene creciendo la deuda desde el 2008, perdón. En el 2008 la deuda era 24% del PIB. Hoy en día es 40% del PIB. Eso es un incremento como del 65% en el porcentaje que representa la deuda del PIB. O sea, en 6 años la deuda ha pasado a esas magnitudes y con bajas tasas de interés. Solo imaginen qué ocurre cuando las tasas de interés recuperen la normalidad, que por dicha parece que no va a ser pronto. Cada punto porcentual en que se incrementan las tasas de interés se incrementa en casi medio punto el déficit fiscal, como estamos hoy en día. Pero como se vaya incrementando la deuda, va a ser mayor ese nivel. Entonces yo también le tengo un poco de temor a lo que ocurre en 3, 4, 5 años, cuando las tasas de interés recuperen su normalidad, lo que va a pasar con el destino de recursos al pago de intereses. Entonces, por esa razón yo voy a trabajar muy duro. Espero convencer a don Otto Guevara de que cambie de opinión y podamos nosotros darle esta oportunidad a las finanzas públicas de hacer un buen manejo y salir de esta situación que nos heredó la administración anterior tan complicada. Ya viendo el fondo del proyecto, porque nosotros tenemos el beneficio de que está el director de tributación, don Germán, que es especialista en esto. Ustedes dos son excelentes diputados, que yo sé que son responsables y no hablan sin saber, digamos, de verdad que se meten en los temas. Hoy leyendo el de impuestos sobre la venta en servicios, quería preguntarle algo que no entendí, don Carlos. Vienen los préstamos y los créditos grabados en los servicios. Le tengo la consulta porque transparentemente no entendí. Si por ejemplo yo quiero comprar una casa, yo soy de clase media y quiero comprar una casa y voy a sacar un préstamo para una casa, si el préstamo me viene grabado con el IVA, si eso me incrementa el precio de la casa, o si voy a comprar un carro, me va a incrementar el precio del carro. ¿Cómo se maneja, cómo está manejando en este borrador el tema de los préstamos y créditos que están señalados en el artículo 2 como una prestación de servicios? Con mucho gusto. Vamos a ver. La sistemática de la estructura del impuesto, por eso es que está en el artículo 2, porque dice cuándo se produce el hecho generador. Yo primero defino cuál es el objeto del impuesto, qué es lo que abarca, cuándo se produce el hecho generador, y dentro de esa misma dinámica de la redacción o de la propuesta o de la ley, posteriormente yo digo cuáles son los exentos, pero para yo decir qué es lo que está exento, primero tuve que haber dicho que estaba grabado para poder exonerarlo, ¿verdad? Entonces, ciertamente usted lo encuentra en el artículo 2 porque es parte digamos, de toda la base gravable. Pero en el artículo 9, cuando usted ve las rentas exentas, que viene la descripción de todas las rentas exentas, en el inciso 8, se establece que las comisiones y los intereses que se originen en préstamos y créditos no estarán gravados.
Entonces, esa es la respuesta. La otra exención que se hace son los servicios de educación privada completos. Y en medicina privada no lo encontré, pero creo de memoria que solo las cirugías y las hospitalizaciones no estarían sujetas grabadas. Sí. Es al revés, otro sería exento. Sí. ¿Bajo qué lógica, don Carlos? Vamos a ver. Las exoneraciones lo que tienden es a tratar de mitigar los efectos que un impuesto de naturaleza indirecta puede tener sobre ciertos sectores. Cuando se hace un análisis de la encuesta de ingreso y gasto, se percibe, bueno, que hay una parte de la población que acude a los servicios de salud privada en forma importante. Eso puede tener un efecto importante en el ingreso de este segmento, y por eso es que el servicio de salud se está dejando excluido o exonerado del impuesto. Ahora, cuando uno ve el tema de los gastos de hospitalización y cirugía, pues la concentración que existe en ciertos sectores de la sociedad que tienen un nivel, pues, de ingreso elevado, el impuesto no estaría afectando. Vamos a ver, sería un poco, le da un poco más de progresividad al impuesto, y por esa razón es que se grava solamente en materia de salud el servicio de hospitalización y de cirugía. Eventualmente los costarricenses lo que hacen es que van a consulta privada, y cuando tienen que atender los servicios de cirugía, pues acuden a los servicios de los entes públicos competentes. Y por eso es que en ese caso se deja pues exonerado. Y en el caso del servicio de educación, pues es un servicio, pues, muy sensible para la población, y las autoridades han considerado que es muy prudente, pues, exonerar este servicio, dado que hay personas que hacen un gran esfuerzo para, pues, tener niveles de educación mucho mejores, y por esa razón se estaría dejando exonerado en forma generalizada. Incluso en esta tendencia a acudir a servicios privados de educación se ve muy marcada cuando uno ve, igual, la encuesta de ingreso y gasto en el tema de los servicios de educación superior, porque hay una gran base de población que acude a los servicios de primaria y secundaria públicos, pero esto se invierte cuando se trata de servicios de educación superior privada. Bueno, antes de darle la pregunta a Alex, de última hora, el Recope acaba de pedir un aumento de 32 colones para el litro de gasolina super, 29 para el litro de gasolina regular y 12 colones en el diésel. Malas noticias, Randa. Viernes 13 es, Alex. Don Carlos... Pero el Recope es mala noticia desde hace muchos años. Muchísimos años. Recope es la mala noticia, no este momento. Sí. Esto es Recope. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo, don Otón Solís y yo. Totalmente de acuerdo. Para que lo consignen ahí en el Twitter, don Otón Solís y Otto Guevara coinciden en que el Recope es algo terrible desde hace muchísimos años. Hay que hacer otro debate en matices sobre el Recope. Sobre el Recope, sí. Con muchísimo gusto. Don Carlos, el principal argumento de quienes se oponen al IVA es que golpea a los que menos tienen. ¿Cómo rebate el gobierno este argumento? Bueno, si uno ve, nuevamente vuelvo al tema de las exoneraciones, si uno ve, hay una canasta básica, pues, muy amplia que se está dejando exonerada, que es básicamente la que está vigente en este momento, que fue la que se revisó luego de que se tramitó en primer debate el proyecto de solidaridad, y pues se dio el voto de la Sala Constitucional, donde dejaba señalaba algunos problemas en la tramitación del proyecto. Esa canasta se retomó y se publicó vía decreto. Esa canasta estaría vigente. Servicios de electricidad hasta cierto rango, hasta 250 kWh, como está hoy, se está manteniendo exento. Un consumo de agua residencial de hasta 40 metros cúbicos, pues también se está dejando exento, considerando que 40 metros cúbicos es con 40 metros cúbicos aproximadamente el 80% o más de la población no estaría pagando el impuesto. Igual en el caso de los servicios de electricidad, el servicio de transporte público, que es muy utilizado por toda la población, también está exento, de manera tal que lo que se busca o lo que se buscó con las exoneraciones fue tratar de mitigar ese efecto que algunos pueden
que algunos denominan regresivo, que puede tener un impuesto indirecto como el impuesto al valor agregado. Me gustaría que nos amplíe un poquito sobre lo que incluye, sobre el periodo fiscal, en este caso, si hay alguna variación o qué es lo que establecerían estos proyectos de ley. ¿Periodo fiscal? Ajá. En renta. Sí, en renta. Ok. Bueno, en el caso del impuesto de renta, estamos tratando de modificar el periodo fiscal para ajustarlo al año natural, ¿verdad? Enero-diciembre. Hay muchas empresas que tienen operaciones en el exterior y eso pues ocasiona algunos inconvenientes o bastantes inconvenientes para efectos de conciliar sus cuentas o sus estados financieros. Eso pues da mayor seguridad en cuanto a este tipo de registros, y por eso es que se está buscando ajustar ese periodo fiscal. Ya hay varias empresas que tienen la facultad de solicitarlo y lo han hecho la administración, pero igual también genera una serie de complicaciones de índole administrativo para tener que controlar empresas con múltiples periodos fiscales, ¿verdad? Claro. En una misma actividad. Don Otto, a mí me queda muy clara su posición respecto a la iniciativa, digamos, a la decisión de presentar un proyecto fiscal cuando hay despilfarro y que usted lo ve como excluyente, como un condicionante. Más bien, si no hay si no hay un recorte del gasto, entonces no apoyaremos un proyecto. Si quitamos ese elemento y nos vamos al texto del proyecto, ¿qué le parece el texto del proyecto? Digamos que si hubo recorte de gasto, ¿cómo ve el proyecto? Hay cosas con las que sí estamos de acuerdo, por ejemplo, el cambio de el periodo fiscal, o sea, el acomodo a año natural, con eso estamos de acuerdo. Conceptualmente estamos de acuerdo con la transformación del impuesto de ventas en un impuesto de valor agregado. Conceptualmente estamos de acuerdo en que se amplíe la base, aunque no con el monto de la tarifa del 13%, luego 14%, luego 15%. Más bien, yo pensaría que hoy 13%, luego el año siguiente 12%, luego 11%, luego 10% y estabilizarlo a no más de 10 puntos. En renta hay algunas reformas que hacen que me parecen correctas. En cuanto a las exoneraciones con impuesto de valor agregado, me parece bien las exoneraciones que se están planteando. Nosotros meteríamos acceso a internet también dentro de esa, para reducir brecha digital, dentro de lo que podría ser una canasta excluida de bienes y servicios sujetos a este impuesto. En términos generales, nosotros abogamos por una simplificación del sistema tributario de tal manera que se requiera cada vez menos contadores y asesores tributarios a propósito de don Germán que nos acompañan por acá, o sea, que las personas puedan de una manera muy simple hacer su declaración, muy simple hacer el cálculo de lo que les corresponde pagar. En términos generales, lo que nosotros buscaríamos en un sistema tributario. Esto todavía está lejos de llegar a ese nivel de simplicidad y entonces desde ese punto de vista tendríamos que trabajar para mejorarlo. Pero nuevamente, toda esta discusión es una discusión totalmente hipotética y teórica porque para nosotros es fundamental que antes hablemos de los límites al gasto y el endeudamiento público, atacar los disparadores del gasto público. Para nosotros es algo muy importante para mejorar los ingresos del Poder Ejecutivo y del Estado en términos generales, es la reactivación económica. Cuando hay mayor actividad económica, los ingresos tributarios suben. Ya lo vivimos nosotros hace relativamente poco tiempo, 2007, 2008, hubo un repunte económico importante, la primera vez que tenemos un superávit fiscal, y entonces en ese momento cuando uno analiza los números que manejaba Hacienda para efecto de determinar el porcentaje de la carga tributaria como porcentaje del PIB, en aquel momento lo ubicaban alrededor de casi 16%, 15% y un resto. Eso sin tomar en cuenta, digamos, la crítica que le hacemos nosotros a esa metodología de cálculo de la cantidad de carga tributaria como porcentaje del Producto Interno Bruto, es que no incorpora otros impuestos que los ciudadanos estamos obligados a pagar. No incorpora cargas sociales, por ejemplo, todo lo que es Caja Costarricense de Seguro Social, etcétera. No incorpora impuestos municipales, no incorpora el costo de los servicios monopólicos, no incorpora la inflación, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de otros impuestos que no son calculados dentro de ese 13% que mencionaba don Otón o dentro de ese 15% que en algún momento llegamos a tener en el 2008 con mayor actividad económica. Lo que nosotros decimos es
¿Hay que incrementar los ingresos del fisco? Sí, hay que incrementarlos. Hay que reducir el gasto también, ponerle también esa camisa de fuerza en cuanto al gasto público y endeudamiento público, pero hagámoslo a través de una mayor actividad económica. Quitemos todas las trabas, quitemos los obstáculos que hoy están impidiendo que haya inversión en energía solar, en energía energía geotérmica, en energía con agua, abramos el mercado de electricidad a la competencia, trabajemos en la seguridad jurídica en toda la zona costera, en la zona fronteriza para que haya más inversión, quitemos los obstáculos que hoy tienen muchas personas para dedicarse a ciertas actividades económicas que hoy están oligopolizadas, grupos pequeños del sector privado que tienen mercados capturados porque han contado con la alianza con el poder político. Un ejemplo es lo que don Welmer Ramos ha hecho en el caso del cemento. Bueno, esa lucha de don Welmer Ramos para aumentar la competencia en cemento, hay que hacerla también con medicamentos, hay que hacerla también con líneas aéreas, hay que hacerla también con el arroz. Todo eso hace que al costarricense le quede más dinero en el bolsillo, baja el costo de la vida, dinamiza más la economía, etcétera. Bueno, hay que trabajar en muchísimas hacias. Hace 2 días hice un recuento, ayer precisamente, a propósito de la interpelación que le hicimos al ministro de Trabajo, yo lo que hice fue una serie de propuestas que le puse sobre la mesa al ministro para que la llevara a conversar con el presidente de la República con el propósito de que trabajemos integralmente el tema de cómo generar más actividad económica y más empleo desde diferentes frentes. Si tenemos una economía más dinámica, necesariamente van a aumentar los ingresos del fisco. Nosotros le apuntamos más a eso, don Randall. Bueno, pero usted es un voto conquistable del Poder Ejecutivo, le basta con recortar el gasto en el presupuesto del año entrante, cuando esto seguramente esté en discusión. No soy un voto conquistable con la promesa de que va a haber contención del gasto de esta administración. Vea que presentaron un presupuesto. Si recortan el presupuesto del otro año. ¿Cómo no? Pero vea, presentaron un presupuesto con un incremento del 19% y ahora tienen que preparar el presupuesto para el año entrante. Entonces, partamos de un escenario hipotético, que presentan un presupuesto con un crecimiento de 0. En relación con el gasto público que tuvieran autorizado para este año. Y entonces tengamos un presupuesto parecido. Si eso es razón suficiente para que yo llegue y diga, bueno, retiro mi objeción al plan de impuestos del Ejecutivo, no es razón suficiente, porque eso puede ser flor de un día. Y aquí por eso el tema de la responsabilidad fiscal, aprobar una ley con límites al gasto y el endeudamiento público, con sanciones muy fuertes para los jerarcas que transgredan esos límites, eso es fundamental. De lo contrario, ahí van a chocar con una pared. Don Otón, hablamos ahora también cuando le preguntó Isel sobre el momento político. Usted no ve condicional discutir el gasto condicionado a discutir los impuestos. Conociendo el proyecto ya a fondo, bueno, no a fondo porque hace poquitos días, pero conociendo el proyecto, ¿hay algo que usted afinaría o con lo que no está de acuerdo de la redacción de los proyectos? Unas poquitas cosas. Me gusta mucho el impuesto a las cooperativas grandes, a las ya consolidadas. El Estado les ha dado exoneraciones fiscales, un tratamiento privilegiado, un Infocop promoviéndolas. Bueno, las que ya están graduadas como empresas grandes, que paguen el 30% que pagan las empresas normales. Me gusta eso. Me gusta el impuesto a las ganancias de capital, es decir, a lo que se llama la plusvalía, que cuando usted venda una propiedad, se le cobre un 15% por la diferencia entre lo que la compró y la vendió. No es que se va a cobrar todos los años de acuerdo a la valoración, sino es si hay transacción. Claro. Me gusta el impuesto, sobre todo ese me gusta, don Carlos, lo felicito a usted y a don Elio Fallas, el impuesto a la cesantía cuando estaba más de 8 años, pero usted me pide por modificaciones. Yo ahí, don Carlos, pasaría del 15% que ustedes le están fijando en el proyecto de ley a 50%, porque aquí la ley laboral establece 8 años de cesantía, lo demás son abusos y excesos. Yo iría más arriba a una cosa extorsiva, pensando en un 50%. Nos vamos a poner de acuerdo si ustedes no están de acuerdo. Me gusta, por supuesto, pasar de un régimen de ventas a IVA, un régimen de ventas IVA parcial que tenemos a un IVA completo, porque eso ayuda además a cobrar renta, porque el IVA se convierte en buen negocio para el declarante declarar y en todas las etapas, y a la postre está declarando valor agregado, ergo ganancias, lo que facilita controlar para propósitos de renta. La ampliación de los servicios, yo ahí tengo alguna observación al Ministerio de Hacienda que se la haré don Carlos, pero otra vez
es como propuesta, no es que condicione eso al apoyo, para que en lugar de gradualmente pasar del 13 al 15, más bien empecemos por el 15 y con una previsión de que si alcanzamos a eliminar el déficit primario, que entonces vuelva a bajar al 13, o sea que el threshold, el punto de inflexión sea el déficit primario, que si lo eliminamos, porque déficit primario significa, costarricenses y radioescuchas, que estamos pidiendo prestada plata para pagar intereses. Eso es lo que está pasando cuando usted tiene un déficit primario, que estamos en Costa Rica pidiendo plata prestada para pagar intereses. Solo imaginen las finanzas de una familia en que hay que pedir prestado no solo para pagar el principal de una deuda, sino también los intereses. Ahí aplica la fórmula de interés compuesto, eso crece geométricamente. Y en ese clima es que estamos. Costa Rica ha tenido muchas veces, casi siempre, déficit financiero, déficit fiscal que llamamos, pero pocas veces déficit primario. Ahora tenemos un déficit primario del 3.2% más o menos del Producto Interno Bruto. Y eso es el déficit, es ingresos, gastos, sin gastos en intereses, menos los ingresos tributarios. Entonces tenemos déficit ahí. Entonces yo diría eso, don Carlos, que lo consideráramos, empezar de una vez con el 15 y dejarlo sin decir cuándo, nada más que haga un transitorio. En el momento en que se elimine el déficit primario, pues volvemos a una tasa del 13. O sea que a mí me gusta mucho lo de elevar la tasa también al impuesto, al IVA. En fin, son esas pequeñas observaciones, pero en general a mí me gusta mucho el proyecto y voy a trabajar muy duro. Y lo digo con pues lo que ha sido mi actitud siempre, de que creo en el papel del Estado, pero esa plata con que se financia el Estado se le quita a gente que lo genera, trabajadores y empresarios. A la fuerza se lo quitamos por medio de leyes para gastar en lo que dicen las leyes, no para que se quede en los abusos, excesos de personal, de premios, de viajes, de malos negocios, como ese edificio que el ministerio suyo, don Carlos, quiere comprar, una cosa absurda, que es incomprensible lo que están haciendo. Es decir, sin malos negocios como el que mencionábamos de Recope, sin malos negocios, aunque estoy pasándome al sector público descentralizado, como el contratar a un gerente del Banco de Costa Rica con un salario de $28,000 mensuales sin hacer concurso de antecedentes. Esas prácticas que mi partido desgraciadamente está imitando de la política tradicional, hay que detenerlas, y yo pues he luchado por eso toda la vida. Quise que le metiéramos un golpe de un 1% del PIB, y luché por eso, y por eso, ¿verdad? Uno se hace enemigos. Ahí salieron empleados públicos. Ahora yo quiero llamar a los empleados públicos que salgan a apoyar este plan, donde van a tener que pagar más impuestos por los servicios que hoy no pagan impuestos. Yo creo que los que defendieron el incremento astronómico del gasto del presupuesto, ahora que salgan y apoyen el cobro de impuestos para financiar ese incremento del gasto, porque uno no puede darse el lujo de oponerse a recortes y después oponerse también a impuestos. Esa ecuación no cierra, es una ecuación charlatana, irresponsable. Yo, con la autoridad moral de haber peleado toda la vida por la austeridad, al punto de todo el cuento de que me preocupo por galletas, ¿verdad? Pero son miles de millones lo que se gasta más ahí en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En comparación con lo que se gasta normalmente. Algunos gastamos muchísimo menos dinero. Y así lo hice cuando fui ministro de Planificación. Bajé el gasto de mi ministerio en 21%, despedí un montón de gente, reduje la flotilla de carros a la mitad. Esas cosas se saben, pero es bueno recordarlas porque hace ya algún tiempo. Y he luchado contra eso toda la vida. Ayer en la Comisión de Ingreso y Gasto Público di una pelea para ver lo de los gastos, porque el gobierno se comprometió en una directriz a tener cierta información al 31 de enero y era como no se ha querido pedir esa directriz, no se ha querido dar esa información. Entonces, pero ahora estamos en este dilema. No podemos nosotros, dos males no hacen un correcto. El mal del desperdicio de plata no se corrige entonces quitando la plata. Si yo tuviese, gracias a Dios no lo tengo y me duele por las familias que lo tienen, un hijo vagabundo que va a la universidad pero está en drogas y guaro, y entonces si le estoy dando de mesada, no sé, 100,000 colones mensuales, entonces como tiene toda esa cosa, le quito la mesada y que se muera de hambre y lo saco de la universidad. Ese es el peor de los males. Es decir, esa actitud
equivocada del muchacho no se corrige de ahí, sacándole de la universidad y cortándole la comida, etcétera. Bueno, eso es a mí lo que se me parece el aceptar los despilfarros y desperdicios que se siguen dando en el sector público y entonces decir no arreglemos el tema fiscal porque tenemos un mal complicado. Qué interesante lo del déficit primario, porque es como ir uno a pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Exactamente, qué buen ejemplo. Don Otón, ahora que usted criticaba estas prácticas que su partido desgraciadamente está haciendo, ¿cómo venderle nosotros la idea a los costarricenses de más impuestos? Usted lo decía, hay premura por un déficit fiscal del 5,13% aproximadamente, pero ¿no cree usted que debe haber la igual premura para solucionar los temas de la tramitología, de la tramitomatía, como decía don Otto Guevara, para impulsar una ley de empleo público también? ¿No cree, don Otón, que son discusiones que se deben llevar paralelamente y avanzar en todos los temas? Absolutamente, pero por eso le digo, las peleas que he dado yo a lo largo de la vida, no hace ni 5 meses, no sé, 4 meses, estaba ahí en la Asamblea Legislativa peleando para que no se presupuestara toda la plata que hay para anualidades. Porque la anualidad no es un derecho adquirido, depende de una calificación y el ministro de Hacienda programa un presupuesto de anualidades como si todo empleado público fuera muy bueno o excelente. Yo quise quitar el 60% de las anualidades bajo el supuesto de que el 40% de los empleados la merecen y el 60% no, y no logré eso, ¿verdad? O sea, yo con hechos le demuestro las peleas que he dado en la práctica mía personal diaria de vida. Cuando fui ministro, diputado la otra vez y ahora diputado en el partido, cobrando la mitad de la deuda política. Fue ahora en esta campaña que el partido cambió de posición en ese tema, haciendo, ustedes no recuerdan, plazas públicas y escenarios y música y toda esa parafernalia para engañar a la gente. Fue total austeridad. Si yo he practicado una austeridad absoluta, por eso me tratan de fundamentalista, pero yo con la plata ajena soy así, tacaño totalmente, tacaño. Para que quede plata para gastar en lo que hay que gastar, en infraestructura, en seguridad, en mejorar la calidad de la educación. Pero yo no he logrado, ni el país se convenció de eso, no me quisieron elegir. Yo no puedo ahora decir entonces que quiebre el país, que haya una inflación, que el déficit fiscal crezca, porque el país no quiso. Digo, y estoy hablando más allá de la clase política, los votantes consideraron que eso era, y supongo que por eso no me eligieron nunca de presidente. Cuando vino una campaña como la que hizo el partido en la última campaña de plazas públicas y de despilfarros y algarabía y todo eso, de ahí, les gustó a la gente. Ese es el mundo en que vivimos. El costarricense se contradice. Le encanta que le pongan anuncios de televisión en campaña. Yo toda la vida quise recortar eso. Y reitero, en mi vida diaria y en la Asamblea Legislativa yo tengo 2 asesorcitos de primera calidad. Cada uno sabe con 1 millón de veces más de lo que yo sé. No los 6, 7 y 8 que tienen los diputados. Por supuesto que nada de viajar con plata de la Asamblea Legislativa ni usar vehículos de la Asamblea Legislativa. Es decir, lo digo porque hay gente que tal vez no sabe eso, pero sí me preocupa, aunque no todo el mundo se comporte así y hayan esos despilfarros que se dan en toda parte, no por ello yo voy a ser indiferente. Sería demagógico decir, y fácil para mí, no para el que tiene una ideología de otro tipo, pero para mí, que creo que el Estado debe funcionar porque es una herramienta de movilidad social, aún que lo hace mal, ahí está la educación pública que ayuda a la movilidad social. No podría yo decir, entonces, si no se hacen los recortes que yo practico y que yo creo, entonces que tengamos un déficit fiscal creciente. Aquí estamos en planes B. El plan A era otro. El plan era meterle el hacha al desperdicio, al despilfarro. No se pudo, no se ha querido. Entonces ahora estamos en un plan B, como vive este país en un montón de temas, en planes B. Don Germán, con estos 2 proyectos el gobierno espera captar cerca de 600.000 millones de colones. ¿Es esto suficiente para revertir toda esta situación fiscal del país? 2% es eso. Sí, correcto, es un 2%. Un poquito más del 2%, según lo decía. Bueno, es una forma de lograr esa recaudación que el gobierno está esperando. Evidentemente aquí el proyecto que va a ser un poco más recaudador es la reforma de IVA, porque hay un aumento sustancial en la base de la gente que no está pagando y va a lograr recaudarse más. Acuérdense que el tema de renta, la orientación para mejorar la recaudación está en incluir algunos rubros que hoy no están grabados, como las ganancias de capital, y subir las tarifas de lo que teníamos. Don Germán, perdone que le interrumpa. Es nada más para escuchar de ustedes dos, porque yo no he hecho ese análisis. ¿Qué porcentaje de los 600.000 millones sería ventas, IVA, y qué porcentaje sería renta? Perdone, don Germán, que lo interrumpa. No, perfecto. Don Carlos tiene ese dato.
Anda alrededor de una relación de 60 ventas, 40 rentas. Exactamente. Podría, en esa dirección, disculpando la interrupción, podría mandarnos, don Carlos, el detalle, porque también está el impuesto de traspaso, por ejemplo, el traspaso de vehículos que pasa al 5%, el impuesto de traspaso de las propiedades que pasa al 5%, un poquito la proyección que ustedes hacen en relación con todos esos 600 mil millones, ¿qué proviene de qué tipo de impuesto para efectos de la discusión que vayamos a tener? Sería muy importante que también nos hagan llegar esa información. Yo lo coordino con el señor viceministro, que es el que maneja todo. Muchas gracias. No, perfecto, muy buen dato. Agregar que eso principalmente viene de IVA, la recaudación que se va a dar en los servicios que hoy no están, siendo uno de los rubros más importantes servicios en una economía que está orientada al servicio, lo cual parece lógico que sea así la forma de lograrlo. Agregar nada más unos datos importantes en el caso de IVA. Como decía Carlos, están quedando como no grabados todo lo que es el transporte público concesionado por el Estado. Están quedando no grabado también lo que es unos servicios de turismo prestado por compañías que tienen alguna operación con servicios como el Canopy y ese tipo de servicios que son un poco más para la atracción del turismo. Y está también como exento los servicios topográficos y algunos servicios prestados por ingenieros en el proceso de construcción de vivienda, exactamente, que nos parece importante. Y el servicio también de alquiler de vivienda familiar también está quedando como no grabado. Sí se está grabando el alquiler comercial que se tiene, entonces esto permite ver un poco bastante la situación de cómo está quedando el IVA. En renta, si bien se aumentan las tarifas, porque las 3 tarifas vigentes, que es la de las sociedades, se modifica sustancialmente porque se elimina la pequeña y mediana empresa y nos incorporan el tema de pymes con un rango siempre escalonado, y todos, la gran mayoría, irán a la tarifa de 30. Lo que estaba explicando es que también nos quitan las tarifas preferenciales de 8 y de 5 que habían, llevándolas principalmente al 15%. Ahí está el otro tema de la recaudación en rentas de intereses, rentas de fondos inmobiliarios y rentas en general del sector financiero que tienen tasas preferenciales. Esto va a llegar a una base diferente y ahí viene la otra parte de la recaudación. En el caso de renta, la reforma que se hace es una reforma moderna. Los regímenes tributarios de otros países importantes ya tienen esa lógica de razonamiento, donde lo que se pretende es gravar las rentas del capital, llegando precisamente a lo que es la persona física al final, que es donde llega la ganancia y lo que el Estado pretende gravar. Entonces, uno sí ve que técnicamente la reforma tiene los lineamientos correctos. Como decía don Otto y don Otón, aquí el tema es el momento en el que llega y si está lo demás armado correctamente para que el proyecto logre concientizar a la gente de que es necesario, ¿verdad? Porque parecería que aquí es si el momento es el adecuado, entendiendo, como lo decíamos, que esto ya se venía haciendo hace 12, 8 y 4 años, y cada vez que se pase el tiempo y no se haga, posiblemente nos van a decir que la tarifa de IVA va a ser de 20 o va a ser mayor. Como entonces, es en Sudamérica, en muchos países. Entonces, evidentemente, aquí, por el lado del consumidor y por el lado del empresariado, uno lo que dice es, si la solución fuera esta, de repente uno técnicamente podría pensar que esto es un proyecto adecuado, pero faltan otros elementos para que se haga correctamente y para que entonces la gente entienda que es la mejor posición. A mí me gustaría tal vez que don Carlos nos aclare a nosotros y a través de nosotros al público sobre un ejemplo muy cotidiano. Ahora que todos los meses uno se corta el pelo. Yo voy donde la misma peluquera hace casi 30 años. Sandra de Enciaxa, y la estoy haciendo publicidad inclusive acá. Me cobra 5,000 pesos. Vamos a tener que probar que cobrarle el impuesto de la venta. 5,000 pesos me cobra Sandra por cortarme el cabello. ¿Cómo funcionaría eso? O sea, a partir de partamos de nuevamente el escenario hipotético, el proyecto se aprueba, entonces ella me tendrá que hacer una factura por esos 5,000 colones más el 15%. Ella no tiene, digamos, podría utilizar ese 15% como un crédito dentro de los insumos que ella, el shampoo que me puso, lo que fuera, básicamente, pero eso sí le obliga a ella a tener un contador
para llevar esa contabilidad, para poder luego aplicar sus créditos. O sea, es algo que no es tan sencillo el manejar una declaración, la liquidación que se hace mensualmente, o no sé cada cuánto se hace la liquidación del impuesto de valor agregado, donde la persona tiene el dinero retenido, pues una gente que retiene dinero para el fisco y luego se lo entrega. Bueno, esa parte de tener dinero del Estado para luego entregárselo y hacer los movimientos contables, eso requiere obviamente de que ella tenga que contratar a alguien para que le ayude. ¿Es así o estoy equivocado? Vamos a ver, vamos por partes. Sí. Acá, en primer lugar, la factura siempre se la tiene que emitir aunque no esté grabado con el impuesto de ventas. Ajá. Porque ella es sería contribuyente del impuesto sobre la renta. Uh-huh. Para casos como el de doña Sandra, sí, que son negocios de pequeño volumen, uh-huh, lo que se dispone tanto en la ley de impuestos sobre la renta como en la ley de impuestos sobre las ventas, está el régimen simplificado. Entonces doña Sandra no tendría que utilizar los servicios onerosos de un contador para poder cumplir con sus obligaciones tributarias, sino que ella lo que haría es pagar el impuesto, o sea, cobra la tarifa que ella cobra normalmente, y paga el impuesto sobre un factor que se calcula que lo que hace es estimar el margen de valor agregado que ella está generando en su actividad. ¿Para qué? Para que simplificarle al máximo el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, en realidad, ella lo que tendría que hacer es, sobre sus ingresos, sobre las compras, ella aplica el factor correspondiente y entera los ingresos al fisco. En el régimen ordinario, digamos, Carlos explicaba el régimen especial para el pequeño. El mediano, que es tiene un poquito más de actividad. El IVA significa impuesto al valor agregado. Entonces yo pago el impuesto por el margen que yo incorporo en el proceso que a mí me toca de la etapa de producción. Entonces yo tengo un producto, te vendo una factura de 6,000 colones y tengo costos de materias primas que incorporo. Entonces es el impuesto cobrado en la venta menos el impuesto pagado en las compras, que se llama valor agregado, y eso se lo entero al fisco. Entonces digamos que doña Sandra y muchos más tendrían que entender que el IVA va a ser ella una recaudadora del impuesto y lo va a enterar por cuenta del Estado cobrando en su factura, y que no tendrá un impacto importante excepto por el margen que ella le agrega, porque tiene que cambiar, eso sí, la mecánica con su contador de que ahora tiene que separar de las compras el IVA pagado cuando de hoy no lo está haciendo. Es un poquito, don Otto, un poquito más de compleja la contabilidad, pero nada que no se pueda llevar. Tiene que variar también la mecánica de la declaración, que hoy lo hace solamente anual para efectos de renta, y ahora tendrá que hacerlo para renta anual y también mensual, teniendo 15 días para pagar del mes siguiente. Entonces, una mecánica diferente que le va a tocar a estos empresarios y pequeñas empresas y pymes, pero que los contadores privados perfectamente saben manejar y que también les va a ordenar. ¿Qué es lo que pasa con algunos de estos servicios que no están grabados hoy con ventas? Que entonces llegamos al final de los 12 meses con una bolsita del súper con todas las facturas y las damos a nuestro contador para que lo haga. Eso ya no va a funcionar, porque necesitamos ahora ir mes a mes perfectamente llevando las compras y las ventas de cada mes para poder pagar el impuesto a los 15 días del mes siguiente. Entonces sí necesito un poco más de orden para poder cumplir mi obligación tributaria si este proyecto llegara a pasar. Un poco más, no, un montón más de orden necesita para llevar mes a mes. Eso. Yo tenía una pregunta mucho más básica que la que hizo don Otón y don Otto, porque a nosotros nos cuesta entender el tema fiscal, por supuesto. Cuando se habla de impuesto del IVA y habla del hecho generador, don Carlos, dice que el hecho generador del impuesto es la venta de bienes y la prestación de servicios realizadas en forma habitual. Y lo conceptualiza diciendo: por habitualidad ha de entenderse la actividad a la que se dedica una persona o empresa de manera principal y predominante, y que ejecuta de forma pública y frecuente, y a la que le dedica la mayor parte del tiempo. Puede ser un tema de redacción, pero aquí no le parece que se está filtrando un hueco, porque los y son inclusivos, digamos, no dice o. Entonces, que una persona, para poder calificar como un hecho generador o una situación, tendría que cumplir con ser la actividad principal y predominante, y ejecutarla de forma pública y frecuente, y dedicar la mayor parte del tiempo,
Es decir, que si no cumple una, podría quedar fuera del hecho generador. Bueno, lo que pasa es que en este caso tenemos que ser claros, ¿verdad? Y no solo para nosotros que tenemos que aplicar la normativa, sino también para el contribuyente, que es el que tiene que cumplirla dentro de un régimen de cumplimiento voluntario como el que tenemos, claro, donde él tiene que tener certeza de cuáles son las condiciones bajo las cuales va a estar grabado. Entonces, acá ciertamente lo que se busca es grabar la actividad con el impuesto del valor agregado, la actividad de las personas que se dedican, que tienen que la desarrollan en forma habitual y que lo que hacen es montar toda una estructura económica, pequeña o grande, para poder desarrollar la misma. Claro, pero Randall Rivera es periodista de un medio de comunicación y resulta que un día lo contratan para darle una asesoría a una empresa de telefonía francesa de un nombre X y cobro $1 millón. Esa no es mi ejercicio habitual, me estoy librando del IVA. En ese caso no. Renta. Sí, bueno, sí, claro. En ese caso, no es servicio. Los dos componentes estarían grabados aquí, Randall. Claro. Digamos, en el caso de IVA, la habitualidad está dada desde que usted vende la primera mercancía o presta el primer servicio. O sea, se entiende que usted tiene unos activos puestos a una actividad como tal y en consecuencia usted está ya en condiciones de dar asesoría como periodista. Entonces ahí usted ya es un contribuyente del impuesto de venta. O sea, que el hecho de facturar un servicio que la ley lo tipifica como grabado, claro, está ya en una actividad habitual. Donde mejor se entiende el tema de la habitualidad es más bien para renta en el caso de las ganancias de capital, que es donde a la gente le queda alguna duda, porque entonces la gente dice, yo tengo un apartamento, una casita que la alquilo y me está dando un alquiler por mes, pero resulta que mañana me aparece un negocio y lo vendo, tengo que pagar impuesto por la ganancia, por vender el bien que me daba el ingreso que era el ordinario. Sí, lo que está pasando con el proyecto es que ahora sí, usted paga mes a mes por el alquiler que recibía y ahora cuando venda el bien, también si tiene una ganancia, tiene que pagar el impuesto de renta. Ahí es donde se entiende la habitualidad, que es que esa venta de bienes sea una venta que usted realice de forma predominante, frecuente y pública, porque podría ser que usted no se dedique frecuentemente a vender, ¿verdad? Don Germán, esto no provocaría, le entiendo perfectamente el punto, ahora sí, ya me están jalando el aire, pero una pregunta nada más, ¿esto no generaría que el que vende la propiedad le meta el 15% al precio de la propiedad para ganarse de una vez lo que va a tener que pagar de impuesto? Obviamente. En el IVA se entiende en el proyecto que los precios se aumentan automáticamente, porque yo soy un recaudador del impuesto. Entonces, mis precios son 6.000 y don Otto tendrá que pagar 6.000 más el 13%. Claro. Así está redactado el proyecto, porque la señora que le corta el pelo a don Otto es una recaudadora del impuesto y el contribuyente, por eso se llama impuestos indirectos, es don Otto, que es el que lo está pagando. No, le pregunto el tema de las viviendas, porque la casa es como el símbolo de patrimonio de la clase media. Sí. Y hay gente en clase media, la mayoría creo, no tengo el dato, pero no compra una casa nueva, es decir, le compra una casa a alguien que la tenía. Ahí es importante tomar en cuenta que si bien en el impuesto sobre las ventas es fácil trasladar el impuesto, porque es su naturaleza, ¿verdad? Es un impuesto trasladable. En el caso del impuesto sobre la renta, pues si yo le aumento ese 15%, también aumento la base imponible sobre la cual tengo que calcular el impuesto y entonces tengo que pagar más impuesto. Entonces no es, digamos, no sería no es la mejor decisión incorporar ese 15%. Bueno, nos están pidiendo la copia del programa ya y no hemos terminado. Ahorita la ponemos en internet. Gracias, don Otón. Gracias, don Otto. Con mucho gusto. Gracias, don Carlos. Gracias, don Germán. Con mucho gusto. Gracias, Isel. Buenas tardes. Señor, hoy es su último programa de Monumental. Así es que le dejo a usted la despedida de Matiz. Sí, muchas gracias a todos los que en estos 4 años estuvieron pendientes de nuestro trabajo. Lo decía al principio, me despido de una empresa que más que una empresa ha sido mi segundo hogar y de compañeros que más que compañeros han sido verdaderos amigos. Muchísimas gracias a todos, nos reencontramos, estoy seguro que nos seguiremos viendo y aquí quedan 2 extraordinarias personas en Matices y en la redacción de Noticias Monumental para que se sigan informando primero y mejor aquí en Noticias Monumental. Buenas tardes. Matices por Radio Monumental.